Producciones EIM. Iglesia Casa de Oración. Presentan En Sintonía con Dios. Lo que soy y todo lo que tengo, vengo a entregarte mi ser con placer y gozo te lo ofrezco. Sacrificio real, un caudal de voces te proclamará. Y al culminar mi oración, mi canción al coro de los cielos se unirá, llegará. Hasta el monte donde tu gloria está, más allá de las nubes, oirá mi canción al haber entregado todo mi corazón. Ofrenda a ti lo que soy y todo lo que tengo. Vengo a entregarte mi ser con placer y gozo te lo ofrezco. Sacrificio real, un caudal de voces te proclamará. Y al culminar mi oración, mi canción, el coro de los cielos se unirá y llegará. Está más allá de las nubes, oirá mi canción al haber entregado todo mi corazón hasta el trono celestial. Hasta el monte donde tu gloria está, más allá de las nubes, oirá mi canción
al haber entregado todo mi corazón. Alza el trono celestial, hasta el monte donde tu gloria está, más allá de las nubes, se oirá mi canción, al haber entregado todo mi corazón. No es más, hasta el trono celestial, hasta el monte donde tu gloria está, más allá de las nubes, se oirá mi canción, al haber entregado todo mi corazón, al haber entregado todo mi corazón, al haber entregado todo mi Al haber entregado todo mi corazón, al haber entregado todo mi corazón, yo me entrego, yo me humillo, yo me rindo en tu altar, yo me canto, yo te adoro, en verdad, corazón te canta, corazón te adora, mi corazón se humilla, corazón yo te daré, dile, Señor. Alabado al Señor Jesús para siempre. Qué bueno venir a la casa de Dios, mi hermano. Qué privilegio. Qué privilegio. Yo no sé quién era el que nos contaba esto, no sé si fue Ramírez, no sé si fue quién fue, lo de la Plaza Tahrir de Egipto. Ajá, Ramírez. ¿Te acuerdas de eso? Ah, eso lo contó él en el almuerzo, ¿verdad? Entonces no se acuerda. Entonces usted no se acuerda porque no lo oyó. Bueno. ¿Sabe, mi hermano? Le digo algo. Él nos compartía ese día en un almuerzo de pastores que tuvimos una cosa maravillosa, varias cosas. Pero entre esas cosas, aunque fue bueno, hubo algo que de verdad nos trajo carga de oración. Y él nos decía, mire hermano, usted no sabe el privilegio que es poder congregarse.
y poder hacer la obra de Dios. Y la iglesia principal de allá de Egipto estaba ahí frente a la plaza Tahrir. Y el Señor les había hablado de ellos, nos contaba Él, a ellos de la necesidad de hacer algunos cambios en su vida y de valorar eso. Y la iglesia no tomó muy en cuenta lo que el Señor estaba hablándoles. Y llegó todo este levantamiento, llegó la famosa primavera árabe que ya de primavera pasó a invierno hace rato. Y la iglesia estaba frente a la plaza esa que siempre se ve en la noticia, que está full de gente, que se veía en la noticia, que no cabía un alma, donde luego se hicieron los enfrentamientos más sanguinarios. En esa plaza Tahrir. Y hasta el día de hoy no se han podido volver a congregar en la iglesia. Y de hecho, yo posteé ayer en el Twitter y en el Facebook una noticia sobre cómo en Egipto ha seguido incólume la destrucción de iglesias. Y usted lo ve como algo foráneo. Mucha gente ve el cristianismo como algo foráneo al Medio Oriente, cuando la verdad es que allí fue donde se originó el cristianismo. Y el cristianismo es mucho más viejo que el Islam. Y las iglesias que están allí, en esa zona, muchas fueron fundadas por los mismos apóstoles. Y están allí desde la era apostólica, desde el principio de la era de la iglesia primitiva. Están allí y ahora, pues, con todos estos acontecimientos se está hablando literalmente de una extinción del cristianismo en el Medio Oriente. Es algo por lo cual tenemos que estar orando. Pero al mismo tiempo que oremos por nuestros hermanos que están pasando por esa tragedia, esa experiencia nos tiene que nosotros llamar a la reflexión en cuanto a lo privilegiados que somos de poder hasta el día de hoy venir a esta casa, venir a este lugar, cerca de nuestras casas, aquí en este pueblo, que nos podemos congregar, que podemos escuchar la palabra de Dios, que podemos orar. Fíjese cómo la iglesia está a la mitad. Y qué bueno que usted vino hoy. Pero qué malo que tanta gente faltó. No hay lluvia, no hay persecución, realmente no tenemos excusa para esta conducta pecaminosa. Porque la palabra nos advierte que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y el restarle importancia, y desde que la gente acepta al Señor, uno le dice que hay tres cosas, yo se lo digo siempre, hay tres cosas fundamentales que usted tiene que comenzar a hacer cuando acepta a Cristo: orar, leer la Biblia y congregarse. Entonces, definitivamente que la falta de disciplina en congregarnos habla de la falta de comunión con Dios. Eso no habla de otra cosa. Habla de la falta de comunión con Dios. Pero es importante que la iglesia venezolana capte el mensaje y se vea en el espejo de lo que está pasando ahorita en Egipto y en Siria, donde los cristianos en este momento no se pueden congregar. Y esperemos que podamos seguirlo haciendo, amén. Pero luego que a veces perdemos las cosas, decimos: oh, si yo pudiera ir aunque sea a un culto de la iglesia, escuchar las canciones, escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Y a veces uno, por razones realmente ajenas a su voluntad, no puede, y de verdad que se siente mal.
yo me siento mal. Cuando por razones ajenas a mi voluntad no he podido. Pero ese no es el mensaje, ¿verdad? Vamos a leer en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si quiere repasamos, esto lo leímos hace días, pero si quiere repasamos a partir del 7. Dice la Escritura: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Leemos en Miqueas 6, 7. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué está diciendo ahí el pasaje? Está hablando de hacer un sacrificio muy costoso, de dar una gran ofrenda, tanto material como emocional. Porque está diciendo, ¿con qué se va a agradar Dios? Que yo le dé todo, que yo le ofrende millones de bolívares, que yo agarre un hijo mío y lo sacrifique. ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? Versículo 8, nada de estas cosas. La respuesta es obvia a la pregunta, nada de estas cosas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente, uno, hacer justicia. Mishpat, ¿se acuerda? Amar misericordia. Ahabat Gesed, ¿se acuerda? Amar misericordia, Ahabat Gesed. Y humillarte ante tu Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esa última parte. Humillarte ante tu Dios. Si puede, me acompaña al libro de Santiago, en el capítulo 4. Santiago, en el capítulo 4. Habla acerca de todo lo que implica humillarse ante Dios. Si usted lee completo el capítulo 4, ahí el capítulo 4 tiene toda una descripción detallada que casi se explica así sola de cómo vivir humillados ante Dios. Lo leemos así. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es una buena pregunta. Yo hace tiempo prediqué de eso. Pudiéramos pensar que los pleitos entre nosotros provienen de lo que alguien me hizo. O provienen de la política. Una razón muy de moda para pelear hoy día. O provienen de que hay gente loca en el mundo. O de que a mí me han tratado injustamente. Pero el ser humano, cuando peleamos, siempre queremos pensar que es por culpa de los demás. Que la razón está afuera de nosotros. La verdad es que no es así.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que aquí el sabio Santiago, que su nombre no sería Santiago verdadero, sino Jacob, hermano del Señor, hijo de María, hermano carnal de Jesucristo, quien después de la salida de Pedro de Jerusalén se convirtió ya en Hechos capítulo 15 en el principal líder de la iglesia cristiana de Jerusalén y por los principios, los albores de la iglesia, la más importante autoridad cristiana del mundo. Por cierto, no es verdad lo que dice la Iglesia Católica de que Pedro tuvo el primado de la iglesia, como dicen ellos. Realmente el principal líder de la iglesia por casi toda la era apostólica fue Santiago. Pedro era un líder muy importante, pero Pedro se dedicó a viajar, y cuando vemos en Hechos 15 el concilio de Jerusalén, quien decide es Santiago, no Pedro. No sé si ustedes lo han leído, yo creo que yo lo he enseñado. ¿Sí te acuerdas, Javier? Me miran así como que no, pero yo lo he enseñado. Quien toma la decisión es Santiago, no Pedro. Pero Santiago es una figura interesantísima, porque no creía en el Señor mientras el Señor estaba vivo, y lo acepta después que el Señor resucita, prácticamente. Pero rápidamente se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia. Martín Lutero quiso sacar esta carta del canon bíblico cuando hizo la primera traducción de la Biblia al alemán, porque le parecía que era excesivamente judaizante, que era un poquito legalista Santiago, y tenía dudas sobre si debería ser. Pero claro, era porque en aquella época la lucha era por defender la gracia. Cuando Martín Lutero comienza, la gente tenía muy claro que había que vivir, que había que hacer buenas obras, pero no tenía claro que había que vivir, que había que recibir por la fe la salvación. Entonces, como ese fue el énfasis de Lutero, él tuvo que irse por allí, enfatizar esa parte, y por eso él tenía problemas con Santiago. Pero Santiago es muy práctico. La carta de Santiago es muy práctica, muy pragmática, y es muy aterrizada, y es escrita para creyentes, para gente que ya está salva, gente que ya son nacidos de nuevo. Amén. Como ya son nacidos de nuevo, ya conocen la fe, entonces ahora tienen que vivir apegados a las normas de Dios. Amén. Ya esto yo lo he explicado también. Dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y está algo tan tremendo. ¿Cuántos de nosotros combatimos y luchamos en una situación, pero realmente no lo arreglamos ante Dios? No lo arreglamos en oración. Primero el apóstol Santiago nos dice, por cierto, Santiago era apóstol, la Biblia lo llama apóstol, pero no era de los 12, pero eso es otro estudio bíblico. Pero el apóstol, que sí era apóstol, aunque no era de los 12, el apóstol Santiago sí nos dice, nos está diciendo aquí, que los pleitos no se originan en el otro, se originan en nosotros. Que la ira no se origina en el otro, se origina en nosotros. Lamentablemente nosotros crecemos y permanecemos con esa mentalidad de niños, donde la maestra le dice al niño, mira, ¿por qué le pegaste al otro niño? Maestra, porque me estaba mirando feo y me hizo que le pegara. ¿Verdad? Los niños tienden siempre a culpar a otros de sus actos, porque son egocéntricos. Es algo de la naturaleza infantil, eso ha sido bastante estudiado. Son egocéntricos.
Y poco a poco van pasando del egocentrismo a estadios evolutivos que les permiten darse cuenta empáticamente, no simpáticamente, sino empáticamente, de que las necesidades de los demás también son importantes. Pero eso ya no es ni siquiera otro estudio bíblico, es un estudio psicológico. Lo cierto del caso es que los niños no son capaces de darse cuenta que las cosas que hacen son su propia responsabilidad. Teóricamente los adultos sí deberíamos darnos cuenta de eso, pero tampoco lo hacemos muchas veces. Es un tema de inmadurez. Y lo primero a lo que apunta Santiago aquí en el capítulo 4 es que usted se dé cuenta de que su ira, sus amarguras, sus pleitos no surgieron en otro, son las pasiones en sus propios miembros. Esa es la verdad. Y responsabilizamos a otros de nuestros disgustos, pero el origen de nuestro disgusto no es el otro, soy yo. Y en ese hacernos responsables de nuestras propias emociones está la madurez. Quien no se hace responsable de sus propias emociones no es maduro. Y eso lo dijo hace unos añitos atrás Frederick Perls. No sé si aquí la casi colega recuerda eso. Pero eso que él dijo, ¿no? Que hay que responsabilizarse de las emociones. Pero eso no es nuevo, ya Santiago lo había dicho hacía mucho tiempo. Tus pleitos son tuyos, solamente tuyos. Y tienes que resolverlos contigo mismo primero. Tú no puedes pretender cambiar a los demás para sentirte bien. Tú tienes que cambiarte a ti mismo para sentirte bien. Entonces, oye, el problema está aquí, adentro de mí. Y eso es no solamente responsabilizarse, eso es ser humilde. Porque la humildad tiene que ver con esa capacidad de colocarnos a nosotros mismos en la posición correcta ante Dios. De no pensar de nosotros más de lo que debemos pensar. Tiene que ver un poquito con conocernos. Y el autoconocimiento es muy importante. Los sacerdotes cuando entraban en el lugar santo, primero tenían que lavarse, había un lavacro. Y el lavacro estaba hecho de un material metálico muy pulido al punto que literalmente era un espejo. La idea era que mientras yo me lavaba, yo me viera a mí mismo reflejado en el agua y supiera dónde estaban mis manchas. Y cuando estudiamos el tema del tabernáculo y estudiamos el lavacro, nos damos cuenta que el objetivo era que yo me viera reflejado allí. Y el propósito de la palabra de Dios es que nos veamos a nosotros mismos reflejados, nos autoconozcamos. Para poder ser sanados, para poder pedir perdón. Porque el problema del arrepentimiento es que pasa por un reconocimiento de mi pecado. Y si yo lo niego, nunca seré restaurado en esa área. Y para yo poderlo reconocer, primero lo tengo que conocer. Yo no puedo reconocer lo que no conozco. Reconocer es el siguiente paso luego de conocer. Y conocer es un acto de humildad. Reconocer mi falta es un acto de humildad. Y reconocer el origen de mi situación y de mi condición es el primer acto de humildad. ¿Cómo vamos? Bien. Amén. Y lo siguiente, versículo 2, es todavía más tremendo. Porque dice que matamos a veces
matamos por algo que queremos, ardemos de envidia y no conseguimos nada. ¿Sabe? Porque no lo pedimos. ¿Sabe? Porque ahí lo que básicamente lo que el apóstol está diciendo, usted se está matando, pero no es capaz de ir a la presencia de Dios a solucionar esto con armas espirituales. Dice aquí, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque no utilizas las estrategias espirituales que están en la palabra. Hemos estado, mi mamá y yo, aconsejando a una amiga en su matrimonio, no es de esta iglesia, ni siquiera es de la Concepción. Y una de las luchas que hemos tenido con ella, porque ella está sufriendo, porque su marido se está portando mal con ella. Pero una de las luchas que hemos tenido con ella es que ella pueda entender que ella no lo puede obligar a que él piense como ella quiere. Y que ella pueda tomar en su mano las herramientas que están en la Escritura para resolver ese problema que ella tiene en su casa. Porque queriendo ahorcarlo a él para que él reconozca lo que está haciendo, no lo va a lograr. El problema es que nosotros queremos hacer eso, pero entiende que yo soy el que tengo la razón. El único que cambia los corazones es el Espíritu Santo. Por mucho que queramos ahorcar a la gente, no lo vamos a lograr. Por mucho que queremos obligar a la gente, es el Espíritu Santo. Entonces, ahí está el otro tema. ¿Cómo vas a resolver el conflicto? ¿Cómo vas a hacerlo de manera humilde? Creyéndole a Dios. Humillarte ante Dios pasa por reconocer que el que tiene el poder es Él, no tú. Que el que tiene la capacidad de intervenir en tu situación. La Biblia dice, el corazón del rey es como agua en las manos de Dios. Hacia donde Él quiere lo inclina. Él es el que tiene el poder de inclinar el corazón del rey. Él es el que tiene el poder de inclinar el corazón de las personas y el que tiene el poder de cambiar la circunstancia a tu favor. Pero nosotros queremos forzar las circunstancias en nuestra propia fuerza. Y así no lo vamos a lograr. Pedís pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El problema es que además estamos tan centrados en lo que queremos, en nuestro egoísmo, que es contrario a la humildad. O más que en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo. En nuestra arrogancia. Que hasta nuestras oraciones son según nuestro propio criterio. ¿Por qué pedimos mal? Porque no pedimos según el corazón de Dios. Necesitamos entender el corazón de Dios, que está reflejado en la Escritura, para poder orar con sabiduría. Para poder hacer peticiones que a Dios le agraden. No solamente peticiones de nuestro propio deleite. Y cuando hablamos de nuestro deleite, si nos imaginamos que se trata de pedirle a Dios un carro o de pedirle a Dios unas vacaciones en Miami. No es solamente eso, sino lo que desde nuestra opinión, desde nuestro parecer, nosotros consideramos justo y correcto. Y le pedimos a Dios de esa forma.
Es que a mí me parece, es que yo opino, es que lo justo para mí es esto y aquello. Dios no tiene los mismos criterios de justicia que tú. Dios está mucho más elevado. Y cuando nosotros pedimos según nuestras opiniones, le estamos pidiendo a un Dios falso. Por eso el versículo 4 dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque el problema es que cuando tú vives por tu deleite, por lo que a ti te parece, por lo que a ti te agrada, por lo que a ti te gusta, lo que tú consideras, lo que yo es mi opinión, tú comienzas a adaptar todo eso a un concepto de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y no es una estatua a la que tú estás adorando, pero también es una fabricación intelectual, mental de un Dios falso. Y le estás siendo infiel al Dios verdadero. No sé si yo me explico. Es un Dios construido según tus deleites. Y a ese Dios le oras. Hombre, es que Dios está de acuerdo conmigo. Y Dios está de acuerdo contigo. Dios está de acuerdo con su palabra. Dios está de acuerdo con lo que Él está de acuerdo. El que tiene que buscar la voluntad de Dios y estar de acuerdo con Él eres tú, no Él a ti. Él no tiene por qué complacerte a ti. Porque Dios no nos debe nada a nosotros. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Está hablando de adulterio espiritual. Solamente adultera la casada. Los inconversos no pueden cometer adulterio espiritual porque ellos no están casados. Ellos no tienen esposo. Los creyentes son los que pueden cometer adulterio espiritual, siéndole infieles al esposo. Y entonces, nosotros tenemos que en nuestro espíritu ser fieles al esposo, al verdadero esposo, no un esposo imaginario, no un concepto de Dios imaginario, basado en mis propias pasiones, en mis propios deseos y mis propias ambiciones. Porque el tema de la humildad es renunciar al yo. Porque la arrogancia es precisamente por eso el egocentrismo, centrado en el ego, centrado en el yo. Yo. Lo que yo siento, lo que a mí me duele, lo que a mí me gusta, lo que yo opino, lo que a mí me parece, como a mí me enseñaron, como yo sé, lo que yo entiendo. Y yo les explicaba a ustedes, cuando hablábamos de Mishpat, cuando hablamos de hacer justicia, yo les decía que hacer justicia pasa por someterme en obediencia a Dios, aunque yo en el momento no entienda. ¿Se acuerda de eso? Porque el pueblo de Israel no entendía para qué Dios los puso a dar vueltas alrededor de Jericó. Eso es incomprensible. Eso es ilógico, pero había que obedecer. Y luego que ellos obedecieron, pasó lo que pasó, entendieron por qué Dios se lo había mandado. Por eso la palabra es superior a mi propia opinión. Y tengo que obedecerla aunque no me guste. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y fíjese, aquí está, que todo el tema es la humildad. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no tiene trato con una persona egocéntrica. Dios no escucha oraciones egocéntricas.
Dios no tiene lástima. Y aquí, oye, esto está tremendo. Yo quiero que usted, porque esto es algo que nosotros desde nuestra cultura erramos en entender. Dios no le da lástima a tus lágrimas. Dios no siente lástima, Dios siente amor, es muy diferente. Y por el hecho que tú llores y tú gimas y tú patalees, Dios no te escucha más. Si lo que te hace llorar es tu ego dolido. Dios no siente lástima por un ego dolido. Por el contrario, la intención de Dios es machacar nuestro ego. Para poder construir en nosotros la figura de su Hijo, Él tiene que destruir la imagen del diablo que está construida a veces en nosotros. Porque Satanás es altivo. Porque Satanás quería tener el lugar de Dios. Porque Satanás quería ser el mismo Dios. El corazón de Dios tiene cero lástima. Nosotros sentimos lástima. Dios no siente lástima. Dios ama, pero no siente lástima. Y el ego al Señor no lo mueve ni un poquito así. No importa cuánto llores. No importa cuánto yo gima. Si la razón por la que estoy gimiendo es por mí mismo. ¿Sabes qué mueve al Señor? Cuando tú gimes por los perdidos. Cuando tú gimes por la salvación de la sanación. Cuando a ti te duele lo que pasa a tu alrededor. Cuando tú sales de tu ego y estás centrado en mí. Eso mueve al Señor. Pero cuando tú te sientas a llorar ahí, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, eso al Dios no le duele ni un poquito. Esas oraciones no pasan del techo. Porque son oraciones desprovistas de humildad. Ay, que lo que yo, porque Señor, mira que yo me merezco, mira, pero que yo, porque todo el mundo es injusto conmigo, porque a mí nadie me quiere, porque yo quiero, yo necesito, yo opino, yo pienso, porque a mí me parece, porque yo, ay, Señor, chacho, da para la palabra. Creemos que Dios es un Dios con lástima. Bájate de esa nube. Ese es el Dios que nos han vendido. Un Dios que lástima. Ay, pobrecito, si se lo voy a conceder para que me dé. No. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos hallar gracia ante Él. Si queremos caminar humildes, como el Señor ordena en Miqueas 6:8, versículo 7, someteos. Es un mandato. Someteos, pues, a Dios. Luego resistí al diablo. Es que el Señor, que el diablo me ataca, me da palo, me da con el pie, me da con el codo. Y yo lo único que quiero es tener plata. Y Señor, y yo lo único que quiero es ser el líder principal
principal de la iglesia y que todo el mundo me reconozca mis méritos, Señor. Porque aquí yo estoy luchando por mis méritos, porque eso es la justicia. Y a mi Señor Jesús, mis méritos. El diablo, no, mi hijo, el diablo sigue dando palo. Porque no estás sometido a Dios, estás sometido a ti mismo y quieres tú someter a Dios. Para que las cosas sean como tú opinas, como a ti te parece. Sométase Dios a mí. Porque a mí Dios, porque Dios tiene que hacer las cosas así como yo digo, porque yo opino, porque no sé qué. Dice la Biblia, someteos pues a Dios. 1, 2, resistí al diablo. Y ahí es cuando el diablo huye. Y yo reprendo al diablo y el diablo no se va. Y los endemoniados, y ahí quedan, y los endemoniados me escupen y me gritan y me patean. Y nada, y yo no lo logro nada. Y la gente no. Y les oro por los enfermos y nadie se sana. Y les predico y nadie se convierte. ¿Qué pasa, Dios? Bueno, siervo. Lo que pasa es que tú estás resistiendo al diablo. Eso está bueno, resistir al diablo. Yo escucho cristianos que citan esa cita, que citan ese pasaje y dicen, resistí al diablo y irá de vosotros. No. Someteos a Dios. Y entonces, ahí el diablo te va a respetar. Porque el diablo a ti no siente ningún respeto por nosotros, mi hermano. Nosotros no somos nadie contra el diablo. El diablo es un ángel que vivía en el cielo, que ha visto a Dios cara a cara, que conoce la Biblia, que tiene millones de años de edad. Por favor, ¿qué vamos a poder nosotros contra el diablo? Está resistiendo. Nosotros resistimos al diablo. Ahora ya va. Si usted está sometido a Dios, usted va en representación de una autoridad superior al diablo. ¿Verdad? Porque yo puedo ser un cabo raso, pero si yo traigo cartas que yo vengo cumpliendo órdenes del general, del ministro de la defensa, puede venir un sargento, puede venir un capitán, puede venir un teniente coronel, lo que sea, y yo ser un cabo, pero las órdenes no son mías, son de la autoridad superior a la de él. ¿Yo me estoy explicando? Entonces, como yo estoy sometido a una autoridad superior, el diablo, cuando yo lo resista, va a tener que huir, no va a poder conmigo. No porque yo sea el chévere, el papaupa, sino que yo humildemente entiendo que lo único que yo tengo es a Dios. Lo que pasa es que a veces el Señor nos respalda tanto, a veces. Y a veces el Señor trata tanto con nosotros. Y a veces el Señor nos usa tanto. Y vemos tantas cosas maravillosas que se nos olvida de pronto y comenzamos a creer que somos nosotros. Pero nosotros no somos. Someternos a Dios, resistir al diablo y Él huye. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ah, qué broma. Pastora, venga para visitarme en mi iglesia, en mi casa. Aquí no dice que Dios se acerca a mí. Aquí dice que tengo que acercarme yo a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ah, no, Dios. Como dicen los mundanos, es que yo estoy esperando que el Señor me toque. Yo estoy esperando que el Señor, porque todavía yo estoy ahorita esperando que Dios haga. No, mi hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted el que tiene que venir para acá. No, es que yo estoy bravo, que la pastora vaya para mi casa a pedirme perdón. Porque yo estoy en una injusticia, porque estoy disgustado por X o por Y. No funciona así.
Pero es que Dios tiene que venir para acá y hacer la obra. Señor, yo quiero que, oye, no, tú tienes que dar el paso. Cuando tú das el paso, cuando tú te humillas, cuando tú te sometes a obedecer a Dios, te tragas todo tu ego, te tragas todas esas pasiones, trágatelas, no, vomítalas mejor. Y decides obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Aunque tu ego esté, pero por el piso de herido. Y tú tomas, yo me voy a acercar a Dios. Pecadores, limpiad las manos. Está hablando literalmente de lo que yo les explicaba del lavacro. Literalmente. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién es de doble ánimo aquí? ¿Quién anda como te digo lo otro, uno te digo lo otro? ¿Quién tiene plan B? Bueno, si me falla la oración, plan B. No, mi hermano. La oración funciona cuando yo persevero en ella. Yo no puedo tener plan B. Los que tienen plan A y plan B son de doble ánimo y tienen un corazón sucio. Porque si no lo tuvieran sucio, el Señor no dijera que se lo purificaran. Purificar significa quitar las impurezas. Y a menos que usted esté centrado en someterse a la voluntad de Dios, su corazón está mal. Pero como yo soy egocéntrico, no me doy cuenta. Creo que todo el mundo a mi alrededor es el culpable. Es culpable de mi papá, es culpable de mi mamá, es culpable de mi hermano, es culpable de mi tío, es culpable el diácono, la diaconisa, el anciano, la pastora. Todo el mundo son culpables de mi sufrimiento, menos yo. Si usted va para terapia con un gestaltista y viene con eso, sí. Para el psiquiátrico va. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo el Señor? Y aquí yo estoy diciendo que Dios no tiene lástima. Versículo 9, afligido, lamentad y llorad. ¿Qué significa eso? Esto que voy a decir es una bomba. Pero el ego solamente se destruye con sufrimiento. Y como Dios prefiere que te vayas para el cielo, porque Él sabe que si tú estás muy chévere en la tierra, de todas formas eso se va a acabar. Y Dios ve las cosas desde la eternidad. Si te tiene que hacer sufrir para que tu ego sea machacado y tú te puedas arrepentir y te puedas salvar, Dios lo va a permitir. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso está totalmente contrario a lo que a nosotros nos gusta. De eso se trata. Porque yo para poder tomar agua de coco, tengo que agarrar el coco a palo. Con la concha no se toma nada de coco. Dios necesita quitarnos la costra para poder ser mansos y humildes como Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si estás dando vuelta en el desierto, deja de culpar a Moisés. El que tenga el espíritu que entienda lo que estoy diciendo. Si está dando vueltas en el desierto, deja de culpar a Moisés.
Dios está esperando que la costra que tú tienes se caiga para poder trabajar en ti y darte lo glorioso que Él te tiene preparado. Pero si Dios te da lo glorioso que Él te tiene preparado, en tu egocentrismo, tú vas a creer que lo lograste por tu propia fuerza y lo vas a echar a perder. Termino con el 10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Yo tengo la razón. Perfecto, humíllese. Pero es que a mí fue a quien me faltaron el respeto. Muy bien, humíllese. Porque la exaltación que tú estás esperando no la vas a conseguir desde tu ego, la vas a conseguir desde la humillación. Y no serás tú en tu propia fuerza quien te exalte, será Él el que te exalte, será Él el que levante tu cabeza. Y ojo, porque a lo mejor en el camino te das cuenta que el que tenía razón no eras tú. Pero como estabas en tu egocentrismo no lo podías ver. Pero sí, en el supuesto que ciertamente tu ego tenía razón, que casi nunca es así, será Dios quien te exalte. No tú poniéndote bravo, no tú defendiéndote, no tú colocando tus argumentos. Eso es ser humilde. ¿Es fácil? Nadita. Pero cuando yo siento que tengo la razón, mi hermano, humillarme, cuando mi mente está convencida de lo contrario, significa que la palabra de Dios tiene que poder más que mi propio razonamiento. Y eso cuesta mucho llanto, como dice aquí, muchas lágrimas. Pero al final trae fruto apacible de justicia. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar si quieres. Vamos a orar de pie un momento. Este fue un mensaje expositivo. Yo hice varios paréntesis hermenéuticos, no sé si ustedes lo notaron. Voy a hacer uno. Este es más hermenéutico, más que hermenéutico es homilético. Esto fue un mensaje expositivo. Yo lo que hice fue irme por un capítulo y versículo a versículo di dando la enseñanza. Por eso es un estudio bíblico. Yo no estoy inventando nada. Lo que hicimos fue leer la Biblia prácticamente. Y si usted cree que esta palabra es la verdad, llegó el momento de someternos a ella. Si usted cree que esta palabra no es la verdad, métase a otra religión. Váyase al Islam a ver si el Corán sí es la verdad. Váyase al mormonismo a ver si el libro de Mormón le funciona. Váyase a los testigos de Jehová a ver si la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras esa sí es la palabra. Pero acabamos de leer la Biblia. La Biblia. Y mire, por algo Dios me permitió leer hoy en esta Biblia, la Biblia del pastor Cordero, mi papá, que cumplió esta semana 5 años de haber partido. Estamos leyendo en esta Biblia. Esta palabra es de Dios. Lo hice un mensaje positivo porque no quiero que nadie diga que yo estoy
predicando lo que a mí me parece. No agarre un versículo al lado de los cabellos para privarlo de su contexto, sino un capítulo completo, para que usted vea la Biblia en contexto, o realmente la mitad de un capítulo, del 1 al 10, lo leímos uno por uno. El estudio de la Biblia es contextual, porque la Biblia se explica ella sola. Entonces, le estoy enseñando en la palabra. No es mi opinión. Yo mismo he tenido que obedecer esto y no me gusta. Y cuando me ha tocado, no me ha gustado. Y he llorado mucho para poder obedecer esto. Pero el cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo no es para todo el mundo. Si estoy leyendo la palabra de Dios en la vida del fundador de esta iglesia, si usted cree esta palabra, obedézcala. Y si no, búsquese otra religión o búsquese otra iglesia. ¿Entiende, mi hermano? ¿Por qué? La palabra está aquí para ser obedecida. Es dolorosa para todos porque lo más chévere es satisfacer nuestro ego. Eso es lo más chévere. Eso es lo más satisfactorio. Eso es lo que nos da, como dice aquí mismo, deleite. Pero renunciar a nuestro deleite, ¿qué es lo que nos hace? Llorar, gemir. El cristianismo no es para todo el mundo. Los musulmanes son más chéveres. Ellos, cuando alguien no está de acuerdo con ellos, lo matan. Literalmente, no estoy inventando. Van y lo matan. Porque la Biblia de ellos, el Corán de ellos, sí les dice que ellos lo pueden hacer. Pero la Biblia de nosotros no dice eso. El Corán sí dice que yo tengo derecho de obligar a la gente a que opine lo que yo creo. Pero este libro no. Este libro dice que es la oración la que cambia las cosas. Este libro dice que es Dios el que me defiende, no yo a mí mismo. Este libro dice que aunque yo sienta vulneradas mis derechos, yo me tengo que humillar. Este libro dice otra cosa. Si usted no lo cree, métase a musulmán. Si no va a obedecer esta palabra, cámbiese de iglesia. Pero esto es lo que Dios quiere que usted obedezca. Y yo obedezca. Y me lo tengo que recordar a mí mismo cada vez que mi ego se levanta. Porque yo no lo disfruto más que usted. Yo no lo disfruto más que usted. La Biblia habla de mandarnos a llorar. Bueno, eso es lo que usted tiene que hacer. Llore, pues. Pero matando el ego. No de la rabia por lo que el otro me está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar y usted lo va a decir aquí delante de Dios, primero que nada. Eso es un asunto de nosotros con el Señor. Privado. Nadie se puede meter ahí. Nadie se puede meter ahí. Señor, gracias por tu palabra.
Bendito sea Dios, creador del universo. Rey del universo. Que nos santificó y nos dio este mandamiento. Yo hoy decido obedecerlo. Sé que me dolerá. Te pido perdón, porque otras veces no lo he hecho. Pero eso a ti no te da lástima. Tu amor es lo que me lleva a vivir. Por eso, Señor, no quiero vivir para mí. No quiero vivir para mi deleite, sino para el tuyo, para alabanza de la gloria de tu gracia. Quiero caminar, como le dijiste a Miqueas, hace miles de años, humillado ante Dios. Yo me humillo, Señor, ante ti. Yo me someto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo, mi hermano.